Te doy la bienvenida a la lección 7. En este video estudiaremos los sustantivos de la primera declinación, los cuales son mayormente femeninos, y también los sustantivos femeninos de la segunda declinación. Comencemos. Antes de entrar al estudio de los sustantivos de la primera declinación, veremos las tres declinaciones griegas de manera breve. En griego se distinguen dos clases de palabras. Primero, las variables o flexionadas. Estas a su vez se dividen en palabras con flexión nominal, entre las cuales están los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los artículos y los participios. En esta categoría también están las palabras con flexión verbal, es decir, los verbos y los participios. Como puedes ver, los participios griegos están presentes en las palabras con flexión nominal y flexión verbal. Esto se debe a que los participios griegos tienen características de un sustantivo y de un verbo. Más adelante estudiaremos el participio. Por ahora, baste decir que las palabras flexionadas pueden pertenecer a la primera, la segunda o a la tercera declinación. Segundo, las palabras indeclinables, que son los adverbios, las interjecciones, las preposiciones, las conjunciones y las partículas. Para identificar el género de una palabra no lo hacemos tanto por su terminación, sino por el artículo o el adjetivo que le acompaña. La experta en griego, Inmaculada Delgado Jara, afirma que debemos tener en cuenta que no hay reglas precisas por las que una palabra deba pertenecer al género masculino, femenino o neutro. Además, el género de una palabra en griego no siempre es el mismo en español. Por ejemplo, la casa en español es femenino, pero en griego es ho-oikos, que es masculino. O el desierto es masculino en español, pero en griego es femenino y se dice ge-eremos. Por eso es importante que identifiques una palabra de acuerdo a la declinación a la que pertenece. Como ya sabes, hay sustantivos o palabras que pertenecen a la primera, la segunda o la tercera declinación. Empecemos por la segunda, seguiremos en la tercera y finalizaremos con la primera. La segunda declinación es la más frecuente. La mayoría de los sustantivos de esta declinación son masculinos. En esta declinación también hay sustantivos de género femenino y neutro. Comprende sustantivos masculinos y femeninos que terminan en OS. Y comprende también sustantivos y adjetivos neutros que terminan en ON. En las siguientes tablas te presento la declinación de tres palabras que pertenecen a la segunda declinación, pero una de ellas es masculina, como jologos, otra es femenina, jejodos, pero si notas tienen la misma terminación. Esta es masculina con terminación OS, lo que es normal, pero esta palabra es femenina por el artículo, porque vemos que su terminación es la misma de un sustantivo masculino. Y finalmente, la otra es neutra. To, ergon, logos, logu, logo, logon, loge. Esta es la declinación singular de la segunda declinación, es decir, de una palabra en masculino. Logoi, logon, logois, logus, logoi. Ahora veamos la declinación de esta palabra femenina. Jodos, jodú, jodó, jodón, jodos. Plural, jodoi, jodón, jodois, jodús y jodoi. Ambas declinaciones son exactamente las mismas. Por eso es sumamente importante memorizar cuáles son las palabras que pertenecen a la segunda declinación, ya sea masculinas o femeninas. Ahora veamos la terminación o declinación de una palabra o un sustantivo neutro en la segunda declinación. Ergon, ergu, ergo, ergon, ergon. Ahora veamos el plural. Erga, ergon, ergois, erga, erga. Y aquí podemos ver que la declinación para los neutros de la segunda declinación sí difiere de las terminaciones de
una palabra masculina y una palabra femenina. Ahora veamos brevemente la tercera declinación. Aquí solo estoy presentando un breve resumen de esta tercera declinación. La tercera declinación es llamada atemática porque carece de vocal de unión entre la raíz y la desinencia. Declinación consonante también se le llama porque la mayoría de ellos tienen raíces que terminan en una consonante. También en esta declinación hay sustantivos de los tres géneros y se puede subdividir según acabe la letra final del tema, es decir, de la raíz de la palabra, porque hay algunas que terminan en consonante, otras terminan en diptongo y otras terminan en vocal. Pero vamos a profundizar en esta declinación más adelante. Por ahora solo veremos estas características. Para explicarte cómo funciona la primera declinación, voy a pedirte que prestes mucha atención, ya que veremos unos datos históricos y morfológicos del idioma griego para comprender por qué existen tres listas de palabras para clasificar el vocabulario de esta primera declinación. Trataré de ser lo más claro y breve posible. Los temas terminados en lo que llamaremos alfa pura y alfa impura son llamados de la primera declinación. Quizá te estés preguntando qué son los temas terminados en alfa pura. Básicamente son aquellos en los que la vocal temática alfa va presidida por una de tres letras, rho, iota y épsilon. Aquí podemos ver que la letra rho antecede a la alfa en la palabra gemera. La iota antecede a la alfa pura en cardía y también la épsilon antecede a la alfa pura en la palabra guinea. En un momento voy a explicar con un poco más de detalle de dónde viene esta regla. Los temas terminados en alfa impura tienen dos características básicas. Primero, se alargan de alfa a eta en el genitivo y en el dativo singular. Ya voy a poner un ejemplo donde voy a citar esta regla. Y segundo, que no van precedidos de rho, iota y épsilon. En resumen, alfa pura ríe por rho, iota y épsilon y alfa impura no ríe. Esta regla se resume en que todos los sustantivos de la primera declinación que terminan en alfa y en eta son de género femenino. Si notas, la alfa pura tiene un guión en la parte superior y la alfa impura tiene un acento circunflejo invertido sobre ella. Estos dos signos solo se usan para diferenciar ambas características de las alfas, pero no es una forma oficial para escribirlas en la gramática, al menos no de la gramática del griego koiné. Quiero tomar un tiempo para explicar el origen de estas reglas de las alfas pura e impura. Hay una etapa en el desarrollo del idioma griego que se llama la era de los dialectos, en la que hubo 4 dialectos sobresalientes: el jónico, el ático, el dórico, el eólico. A esta también se le conoce como la era clásica, que va del año 1000 a.C. al 330 a.C. aproximadamente. Esta era la época de los grandes filósofos griegos, quienes hablaban un griego muy culto y con diferentes características al griego koiné, que es el que estudiamos en este curso. En una época temprana, en el dialecto jónico-ático, la alfa se transformaba en eta. En el ático que nosotros heredamos, se mantiene como alfa después de rho, como en gemera, iota, como en cardía, y épsilon, como en guinea. Estas letras están presentes en los temas de alfa pura. Por lo tanto, en la primera declinación tenemos 3 tipos de nominativo: con alfa pura, con alfa impura y con eta. Veamos un ejemplo con cada tipo de nominativo. El primero es gemera, que pertenece a las palabras con alfa pura. El segundo es doxa, una palabra con alfa impura, ya que la alfa no es precedida por rho, iota o épsilon. Y el tercer ejemplo es arge, una palabra que concluye con eta. Entonces, la declinación de una palabra con alfa pura queda así: en el singular, gemera, gemeras, gemera, gemeran, gemera. En el plural, gemerai,
gemeron, gemerais, gemeras, gemerai. Ahora veamos la declinación de una palabra con alfa impura. Doxa, doxes, doxe, doxan y doxa. Existe el plural acusativo doxas. ¿Recuerdas la primera característica de los temas terminados en alfa impura? Es que se alargan de alfa a eta en el genitivo y en el dativo singular. Esa es la razón por la que el nominativo es doxa y el genitivo y el dativo dicen doxes y doxe respectivamente. Veamos ahora cómo queda declinada una palabra terminada en eta. Arge, arges, arge, argen, arge. Si en algo no fui claro aquí, por favor deja tus preguntas en el apartado de los comentarios y con gusto responderé a tus dudas. Para identificar las diferentes palabras femeninas, veremos que están clasificadas en 3 listas. La lista 1 contiene las palabras terminadas en alfa. En la lista 2, las palabras terminan en eta. Y en la lista 3, las palabras terminan en lambda, sigma o doble consonante. Primero veremos una lista de palabras y después recordaremos 3 reglas para identificar cómo se clasifica o cómo se pronuncia una palabra por su sílaba tónica. Esto lo haré solo para explicar la pronunciación de la primera palabra de esta lista, que es aletheia, la cual traducimos como verdad. Hamartía, pecado. Basileia, reino. Eclesia, iglesia, asamblea. Exousia, autoridad, poder. Gemera, día. Cardía, corazón. Oikia, casa. Jara, gozo. Jora, hora. La regla 1, cuando la sílaba tónica es la última, se llama oxítona. De hecho, jara es la única palabra oxítona en esta lista. La regla 2 dice que cuando la sílaba tónica es la penúltima, se llama paroxítona, como en el caso de cardía o también de oikia. Y en la regla número 3 dice que cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, se llama proparoxítona. Esta última regla aplica a la palabra aletheia, debido a que la penúltima sílaba thei está formada por un diptongo. Recuerda que un diptongo es por definición la unión de 2 vocales inseparables. Esa es la razón por la que esta palabra se pronuncia aletheia y no aletheia. Vayamos ahora a la segunda lista. En esta lista no tenemos que decidir sobre la alfa pura e impura debido a que las palabras aquí terminan en eta. Veamos cuáles son. Agape, amor. El diccionario de la Real Academia Española dice que se debe pronunciar como ágape. En griego nosotros la pronunciamos agape. Arge, principio. Ge, tierra. Dikaiosune, justicia. Eirene, paz. Entolé, mandamiento. Zoe, vida. Kefalé, cabeza. Parabolé, parábola. Foné, sonido o voz. Y psuje, alma. Te recomiendo hacer planas de cada una de estas palabras, prestando atención a sus signos y escribiéndolas tal y como aparecen tanto en este curso como en el diccionario griego-español, para que no se te dificulte después diferenciar una palabra de la otra, ya que en griego hay casos de palabras homógrafas, es decir, hay palabras que se escriben de la misma manera, pero que tienen un significado distinto, como en el caso en español de vino, del verbo venir, y de vino, pues de una bebida. Veamos cómo luce la declinación de una palabra terminada en eta, como por ejemplo foné, junto a la declinación de una palabra que concluye con alfa, en el caso de cardía. Empecemos con foné y seguiremos con cardía. En el singular se declina ge foné. Recuerda que de este lado están los artículos y aquí está el sustantivo y su declinación. Tes fonés, te foné, ten fonen y foné. Y en la declinación en plural queda así: jai fonai, ton fonon,
tais, fonais, tas, fonás, fonaí. Ahora veamos la declinación de cardía, que es una palabra con alfa pura porque le antecede una iota. En singular es gecardía, tes cardías, te cardía, ten cardían y cardía. Jai cardiai, ton cardion, tais cardiais, tas cardías y cardiai. Ahora veamos la lista número 3 de las palabras que terminan en lambda, sigma o doble consonante. En esta lista solo tenemos 3 palabras, pero es importante comprender cómo funcionan. La primera es glosa, que significa lengua. La segunda es doxa o gloria. Y la tercera es thalassa, que significa mar. La regla de la alfa impura nos ayudará a ver cómo declinar el sustantivo femenino glosa. G glosa, tes gloses, te glose, ten glosan, glosa. En el plural, jai glosai, ton gloson, tais glosais, tas glosas, glosai. Si recuerdas, los sustantivos que terminan en alfa impura se refiere a que la alfa no está antecedida por rie, es decir, las letras ro, iota y épsilon. Y la segunda característica es que en genitivo y dativo la alfa se alarga a eta. Es por eso que el sustantivo glosa concluye con una alfa en el nominativo, pero en el genitivo y en el dativo termina con es y con e. Ahora veamos los sustantivos masculinos de la primera declinación. Aquí está la primera palabra, que es macetes. Si tú puedes notar, esta termina con es, pero tiene un artículo masculino. Jo macetes se traduce como discípulo y jo profetes, que se traduce como profeta. Perdón, aquí escribí gloria, pero es profeta. Ahora veamos entonces la declinación de estas dos palabras, profetes y joneanías. Veamos cómo se declina jo profetes. Jo profetes, tu profetu, to profete, ton profeten, profeta. En el plural, hoi profetai, ton profeton, tois profetais, tus profetas, profetai. Ahora veamos joneanías en el singular, que es en el único en el que aparece en el Nuevo Testamento. Joneanías, tu neaniu, to neanía, ton neanían, neanías. Me hizo falta la épsilon acá, es neanías. El plural no aparece en el Nuevo Testamento. Dos reglas importantes acá. Hay dos tipos de nominativos en los sustantivos masculinos de la primera declinación, que primero hay terminados en ES y terminados en AS. Y en los demás casos, los sustantivos en AS siguen la declinación de los femeninos en alfa pura. Concluyamos ahora con el tema de los sustantivos femeninos de la segunda declinación. Aquí solamente tenemos dos palabras. Éremos, éremos, si te das cuenta, tiene un artículo femenino, pero su terminación es masculina. Lo mismo sucede con jodos, artículo femenino, terminación masculina, que se traduce como camino. Veamos entonces la declinación del sustantivo femenino jodos. Jodos, tes jodu, te jodo, ten jodon, jodos, hai jodoi, ton jodon, tais jodois, tas jodus y jodoi. Y vamos a hacer un breve repaso ya para concluir. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi,
omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, psi y omega. Veamos la conjugación del presente activo indicativo. O, eis, ei, omen, ete, usi. La conjugación del presente medio pasivo indicativo. Omai, etai, omeza, este, ontai. Ahora la conjugación del presente deponente indicativo. Omai, esai, etai, omeza, este, ontai. Y ahora veamos la conjugación del imperfecto activo indicativo. On, es, omen, ete, on. Y ahora veamos la conjugación del imperfecto medio pasivo indicativo. Omen, eto, omeza, este, onto. Gracias por haberme acompañado en esta lección. Te espero en la lección número 8.